Sí, ya. Buenos días, yo soy la doctora Ana Karen Castro, residente de segundo año de oftalmología, y hoy vamos a hablar de las manifestaciones de trauma de segmento posterior. El objetivo de esta sesión no va a ser memorizar una lista de lesiones, sino más bien entender qué fuerzas actúan sobre el ojo durante un trauma, porque cada lesión aparece en un sitio específico y cómo elegir el estudio adecuado para hacer un diagnóstico oportuno y decidir cuándo un paciente requiere un tratamiento quirúrgico. Bueno, para dar inicio a la clase, está un caso clínico para ejemplificar el problema del trauma del segmento posterior, ya que un solo impacto puede producir simultáneamente lesiones tanto en vitrio, retina, epitelio pigmentario, la membrana de Bruch y coroides. Entonces aquí tenemos el caso clínico, un paciente masculino con un trauma en ojo izquierdo por una pelota de béisbol. Ese es un tipo de trauma contuso, su agudeza visual en ese momento es de 20/200 a comparación del ojo derecho que es 20/20. Y bueno, aquí tenemos una foto de fondo de ojo y un OCT que vamos a analizar adecuadamente más adelante. Como objetivos, no solamente vamos a revisar cómo se ven las lesiones, sino que las manifestaciones de cada una de las lesiones y hacernos 5 preguntas. ¿Qué estructura se dañó? ¿Cómo se produjo? Ahorita van a quitar el micrófono, Carla, tranquila. Luego, ¿cómo se documenta? ¿Cuál es su evolución y qué hallazgo modifica nuestra conducta? ¿Ya? Ok, listo. Vamos a hablar de una clasificación, que es la clasificación de BET, que es la Birmingham Eye Trauma Terminology, o BET, que esta va a clasificar las lesiones según cómo exista una herida o no del espesor completo de la pared ocular, entendiendo que pared ocular nos referimos a la córnea y la esclera. Bueno, hay 2 tipos de traumas, como se clasifican, ya sea abierto o cerrado. El cerrado se va a clasificar en contuso, una laceración lamelar, y el abierto ya puede ser una ruptura del globo ocular o una laceración. Esta puede ser penetrante con un cuerpo extraño intraocular o perforante, entendiendo que penetrante solamente hay un orificio de entrada y perforante un orificio de entrada y otro de salida. Hablando de biomecánica del trauma contuso, durante un impacto contuso, el diámetro anteroposterior del globo va a disminuir de forma abrupta y el diámetro ecuatorial va a aumentar. Esto va a hacer que el ojo recupere su forma pues de manera oscilatoria y va a haber una deformación con compresión, tracción y sillanamiento de los tejidos propiamente, ¿no? Todo esto puede generar ciertas fuerzas que va a romper las adhesiones de ciertas estructuras y puede haber inclusive abulsión de otras, ¿no? Hablando propiamente de 4 estructuras como es el vitrio, la retina, la membrana de Bruch y la esclera, en el vitrio las fuerzas se transmiten hacia sus sitios de adhesión y esto puede provocar que haya una separación, sobre todo en su adhesión más fuerte que es la base, y va a haber desgarros ya sea anteriores o abulsión de su base o una diálisis retiniana. En el polo posterior, la deformación y las ondas de presión pueden dañar los segmentos externos de los fotorreceptores y el epitelio pigmentario y puede producir lo que conocemos como conmoción de la retina. Y bueno, ya propiamente la membrana de Bruch, que esta es menos elástica propiamente de la retina neurosensorial y la esclera, y esto se puede romper durante una expansión abrupta del globo y generar una ruptura de la coroides. Bueno, hablando de golpe y contragolpe, el golpe en sí es el sitio directo donde se produjo el impacto y el contragolpe va a ser la fuerza lejana en el lado opuesto donde sucedió el impacto y va donde se transmite la energía. Todo esto nos puede generar ciertas biomecánicas que nos van a producir lesiones en la retina. Bueno, evaluación inicial. Aquí la prioridad no va a ser identificar exactamente si fue una conmoción o fue una ruptura de la coroides, sino descartar una lesión de un globo ocular abierto. Siempre hay que basarnos en la agudeza inicial de nuestros pacientes, siempre tiene que ser la de mejor medición, ya sea puede ser con una cartilla de Snell o inclusive puede ser con un movimiento de manos o una percepción de luz. Después tenemos que checar los defectos pupilares ya que puede haber un defecto pupilar aferente. También hay que recordar que no localizar por sí solo la lesión, puede encontrarse también ciertas neuropatías ópticas traumáticas.
Hay que checar siempre la presión cuando es de manera posible del globo ocular, sobre todo cuando es un trauma cerrado. El fondo del ojo se tiene que obviamente revisar y la imagen tiene que ir dirigida al tipo de mecanismo que hubo en el trauma y la mayor visibilidad, ¿no? Bueno, aquí signos que debemos de hacer sospechar de un globo ocular abierto, pues una pupila discórica, la cámara anterior que está normalmente profunda o que está en atalamia, prolapsos ya evidentes de ya sea de uvea o de vitro, que haya hemorragias subconjuntivales extensas o de 360 grados, que el ojo esté en hipotonía, que haya deformaciones en el cristalino o que estén desplazados, y bueno, una evidencia de una hemorragia vitrea y el contorno irregular en las tomografías, ¿no? Hay que recordar también que la prueba de CID negativa no excluye una herida abierta, puede ser un CID ya sea que esté cerrado o autosellada la lesión o un CID pasivo, siempre hay que hacer ciertas maniobras. Bueno, hablando de cómo elegir qué tipo de estudio vamos a utilizar, hay que hacernos una pregunta clínica concreta. Aquí el OCT es fundamental para las conmociones maculares, sobre todo porque permite evaluar la zona elipsoide, la zona de interdigitación, la membrana limitante externa y el epitelio pigmentario. También hay que saber identificar ciertos defectos, como puede ser un defecto macular, que haya ciertas hemorragias subretinianas o alteraciones de la interfase vitreomacular, ¿no? También utilizamos el ultrasonido modo B, es útil cuando hay sobre todo hemorragias vítreas masivas, cuando es una catarata traumática o ciertas opacidades de medios que no nos permiten explorar un fondo de ojo. Nunca hay que descartar que hay que pedirle ciertas tomografías de órbita al paciente, algún tipo de angiografía u OCT o una autofluorescencia inclusive, dependiendo siempre del trauma. Bueno, los hallazgos que podemos encontrar en cada uno de estos, pues como ya les mencioné, ciertos estudios nos van a servir para ciertas patologías y otros nos van a servir para nuestra exploración en el día a día en nuestra consulta, ¿verdad? Siempre hay que tenerlo en cuenta. Vamos a hablar propiamente ahora de la hemorragia vitrea traumática. Esta ocurre cuando el trauma rompe ciertos vasos retinianos de la coroides, del cuerpo ciliar o del disco óptico. Puede aparecer tanto en el trauma contuso como en un trauma penetrante. Entonces, aquí lo importante es saber identificar qué estructura sangró y qué lesión está oculta dentro de la hemorragia. Después de un trauma contuso podemos observar especialmente desgarros, diálisis o abulsión de la base del vítreo, que esto es lo más común. En una trauma de alta velocidad también tenemos que descartar ciertas rupturas del globo ocular o cuerpos intraoculares extraños, ¿no? Entonces, si no tenemos una buena visualización adecuada del fondo, pues tenemos que utilizar otros medios como es el ultrasonido en modo B. Y bueno, la conducta es a seguir después de este tipo de hemorragias. Tenemos que hacer una exploración de 360 cuando sea posible. Si no, vamos a utilizar el ultrasonido modo B si no hay visibilidad. Y hay que hacer ultrasonidos seriados. O sea, no solamente vamos a hacer uno al momento o inicio del diagnóstico, sino que en cada consulta, después que hagamos el seguimiento del paciente, hay que ver que no se haya modificado, si no sangró o inclusive que no haya una diálisis, ¿verdad? Y bueno, aquí están las indicaciones de una vitrectomía si existe un desprendimiento como tal de la retina, que los desgarros sean gigantes, que se encuentre un cuerpo extraño intraocular, datos de endoftalmitis, hemorragias densas persistentes o la necesidad de explorar o reparar una lesión posterior. Vamos a hablar de la evolución de la base vitrea y sus desgarros. Esta se extiende aproximadamente la de la imagen de 1.5 a 2 milímetros anteriores hasta de 1 a 3 milímetros posteriores a la serrata, que es el sitio de la adhesión de vitreoretinana más firme, o sea, la base vitrea, ¿verdad? Se puede evolucionar, puede haber desgarros, diálisis, desgarros en herradura o desgarros posteriores que son infrecuentes. Y bueno, el hallazgo característico, vamos a ver una banda o una asa blanquecina móvil en la periferia vitral, que es como muy característico. Aquí tenemos como la progresión clínica de una avulsión. Hay que entender que es un levantamiento como en tienda de campaña. Esta se van a ir formando como los bordes. Después puede haber una avulsión anterior, que ya hay una ruptura como de cuerpo ciliar. También puede ser una avulsión posterior.
que esta es una diálisis retiniana como tal, o puede ser una abulsión completa, que es cuando ambos bordes van a ceder y forman como una tienda, ¿no? Que cuelga libremente en la cavidad vítrea. Aquí tenemos unas fotografías de una abulsión de la base vítrea. Este paciente presenta una recesión angular, una subluxación parcial del cristalino, que ahí lo hemos señalado con las flechas blancas, y una abulsión de su borde posterior, que son las flechas negras que vemos ahí. Entonces, este parche blanquecino, se ve mi flecha, ¿verdad? Este parche blanquecino que vemos aquí es como la abulsión del epitelio pigmentario del cuerpo ciliar. Y bueno, en la que vemos aquí, donde vemos esta línea blanca, es la abulsión que está flotando ahí en la cavidad vítrea. Bueno, en la exploración dirigida, siempre tenemos que buscar pigmento en vitrio anterior, que es el signo de Schaffer, que haya una hemorragia vitrea localizada, encontrar si hay desgarros en los bordes posteriores, si hay diálisis de la hora serrata, y bueno, la extensión propiamente de la abulsión y si hubo un desprendimiento de retina asociado, ¿verdad? Aquí repetimos las imágenes en donde vemos que el parche blanquecino que mencioné anteriormente es la exposición ya del músculo ciliar. Puede haber un festón flotando, que es muy característico, que es lo que casi siempre vamos a observar cuando hay este tipo de trauma. Y bueno, aquí podemos identificar como los vasos coroideos, que está muy difícil, ¿verdad? Pero aquí los podemos imaginar. Vamos a hablar propiamente ahora de una diálisis retiniana. Esta es una separación circunferencial de la retina neurosensorial en su inserción a la hora serrata. También es una lesión muy característica del trauma contuso, aunque también puede existir diálisis no traumáticas, ¿verdad? Que son por otro tipo de patologías. Aquí es bien importante identificarlas, ya que el paciente puede no presentar ningún tipo de síntoma, como fotopsias o miosopsias, durante este tipo de diálisis, ya que puede estar conservada la mácula y se puede ir metiendo líquido subretiniano para progresar lentamente y después ya se forma como las líneas de demarcación y puede ya hacer un desprendimiento como tal completo, ¿no? Ay, se quedó. Bueno, estas son unas fotografías de fondo de ojo, donde vemos el borde libre de la retina que se forma aquí como en el sector nasal, que están señaladas como con las flechas blancas, mientras la base está evolucionada y se ve como la línea esta de demarcación que vemos, que es donde está flotando la diálisis. Bueno, los hallazgos asociados al tratamiento, los asociados son la abulsión, la hemorragia vítrea, una recesión angular, puede haber cataratas traumáticas, que haya una línea de marcación y bueno, desprendimiento de la paz plana. Y sí, pues el tratamiento para diálisis pequeñas puede ser aplicación de láser o crioterapia posterior al borde, según la localización. Si hay un desprendimiento total por diálisis, tenemos que hacer un cerclaje o también un explante escleral, sobre todo en pacientes jóvenes que estén fágicos y que no tengan una proliferación vitreoretiniana importante. Y bueno, una vitrectomía en casos complejos donde hay opacidad de medios o hay una proliferación. Vamos a hablar del desgarro retiniano gigante. Este es un desgarro circunferencial de más de 90 grados. Este es posterior a la base vitrea, está asociado a experimentos de vitrio. Hay alta movilidad de la retina y hay un gran riesgo elevado de una proliferación vitreoretiniana. Ujú. Bueno, los factores de complejidad en este tipo de desgarros es sobre todo la proliferación vitreoretiniana, una hemorragia vitrea masiva, otros desgarros que no sean posibles identificarse, lesiones en el cristalino, traumas del globo ocular abierto, colgajos retinianos invertidos y desprendimientos de larga evolución. Entonces, aquí es bien importante que no confundamos las dos palabras. Un desgarro gigante no es lo mismo que una diálisis extensa, ya que ambas pueden ser, pues, como abarcar varias horas de reloj, pero no tienen una relación anatómica con la hora serrata y la base de vitrea es diferente, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una imagen en donde vemos un desgarro retiniano gigante
que este tiene más de 3 usos horarios, como les mencioné, más de 90 grados. El paciente este contaba con una longitud axial muy importante, por eso tuvo este tipo de desgarro y vemos cómo está como el flap invertido, que esto es muy característico de los desgarros gigantes, ¿no? Bueno, hablando de desprendimiento de retina traumático, el momento de aparición va a depender 100% del mecanismo. Es, Después de un trauma contuso puede aparecer de forma inmediata por un desgarro importante, pero la diálisis frecuentemente va a producir un desprendimiento lentamente progresivo que se diagnostique ya sea meses o años después. En un globo ocular abierto, el desprendimiento puede originarse por un desgarro retinano directo, encarcelamiento de la retina o del vitrio en la herida. Y bueno, en estos ojos tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que saber distinguir entre la reparación primaria de la pared ocular y la reconstrucción vitreoretiniana. Aquí la prioridad siempre va a ser cerrar el globo ocular. Al momento de la vitrectomía también va a depender de la anatomía del paciente, si presenta algún cuerpo extraño, si hay riesgo de endoftalmitis, si hay una hemorragia activa y bueno, que las condiciones nos dejen manejar el ojo, ¿verdad? Los factores de mal pronóstico. Aquí tenemos una imagen de ultrasonido modo B, en donde vemos cómo se ve el desprendimiento de retina. Bueno, los factores de mal pronóstico es principalmente la agudeza visual, que de inicio sea muy baja o que no haya percepción de luz, ¿verdad? Que tengamos un defecto pupilar aferente relativo, que haya lesión en mácula, que el desprendimiento sea extenso, que ya haya una proliferación vitreoretiniana, una hemorragia vítrea densa, cuerpos de extraños intraoculares, que tenga riesgo de endoftalmitis y bueno, que la herida sea posterior o que sea en la zona 3. Hablando propiamente de la proliferación vitreoretiniana postraumática, esta es una respuesta cicatrizal exagerada. Las lesiones van a romper las barreras hematorretinianas y va a permitir que las células del epitelio pigmentario, la glía, los macrófagos y los fibroblastos migren y van a proliferar sobre superficies de la retina y dentro del vitrio. Estos van a estar produciendo matriz extracelular y se van a hacer la formación de las membranas. Las membranas después van a tener un acortamiento, se van a contraer y van a formar estos pliegues que podemos observar en la imagen. Y bueno, en sí, eso es como va a ocasionar después de la contracción un redesprendimiento. Entonces aquí tenemos como la secuencia. Va a haber un trauma, después una ruptura de las barreras, la dispersión celular que ya les mencioné, formación de membranas, contracción propia de estas y después un redesprendimiento de la retina. Y bueno, los factores favorecedores para este tipo de membranas son que haya sangre en la cavidad vítrea, que los desgarros sean extensos, que haya una retina encarcerada, datos de inflamación, cuerpos extraños en la cavidad, datos de endoftalmitis o que haya cirugías de repetición. Aquí tenemos otras dos imágenes en donde vemos este plegamiento, la formación de membranas. Y la imagen, esta imagen sobre todo es cuando ya se están formando como esta encarceración y que se están contrayendo este tipo de membranas y ya forman los desgarros posteriores. Aquí hablando propiamente de la fisiopatología, es de lo que ya les expliqué, ¿no? De cómo se va a formar este tipo de tracción, que es la irrupción. Va a haber una liberación masiva de estos factores de crecimiento, después la transmisión de la matriz o de la mesénquima y después se va a formar la tracción como tal por la proliferación glial que va a haber con este tipo de células. Bueno, la sociedad de retina la puede clasificar en grado A, B o C. Estas son las características clínicas, no es propiamente de la clase, pero es solamente para que sepamos este tipo de clasificación. El grado A va a haber una turbidez vítrea y el predominio va a ser inferior. En el grado B ya se van a formar propiamente este tipo de membranas, vamos a ver estos plegamientos en fondo de ojo. Y bueno, la localización casi siempre es difusa. Y en el grado C ya esta se puede dividir en CA y CP, que la CA es la anterior al ecuador y la CP es posterior al ecuador, ¿verdad? Y es cuando ya vamos a ver como el grosor completo de este tipo de membranas. Hablando de implicaciones quirúrgicas, bueno, aquí tenemos que hacer una disección y retiro de estas membranas en la manera posible, una liberación amplia de la base vítrea. Debe haber una retinotomía o una retinectomía si existe acortamiento irreversible de la retina como tal.
Y bueno, debemos de también usar unos tipos de tamponamiento, sobre todo de manera prolongada, como es el silicón, ¿verdad? Y la posibilidad aquí es de que veamos múltiples cirugías en ese tipo de pacientes. Y aquí vemos un OCT en donde vemos un plegamiento, que es la membrana, y a esto me refiero cuando hay como plegamiento de la retina, ¿no? Propiamente es retina que se forman en los plegamientos. Vamos a hablar ahora de la conmoción de la retina o comotio retinae, que es una lesión traumática de la retina externa. Esta va a haber una opacificación transitoria de la retina posterior a un trauma contuso. Y bueno, cuando se compromete como tal la mácula, ya se le puede dar el nombre el término de edema de Berlín, ¿verdad? Pero si no está comprometida la mácula, se conoce como conmoción en la retina. Y bueno, el blancamiento no se produce principalmente por una acumulación de líquido como tal, sino por una alteración de los segmentos externos de los fotorreceptores, una desorganización de los discos y lesión del epitelio pigmentario. Bueno, la lesión va a aparecer en el sitio de impacto por el mecanismo de golpe o puede estar en una localización alejada por la transmisión de la fuerza, que es el contragolpe que ya expliqué anteriormente, ¿verdad? Las manifestaciones que va a tener el paciente, pues visión borrosa inmediatamente después del trauma, que tenga escotomas, ya sea centrales o paracentrales, la presencia de metamorfopsias, el blancamiento retiniano que nosotros vamos a ver durante la exploración de fondo de ojo y puede haber o no hemorragias retinianas asociadas. Bueno, propiamente puede coexistir con otro tipo de traumas como es el agujero macular, ruptura de la curoides, hemorragias subretinianas, desgarros o desprendimiento de la retina como tal, ¿verdad? Y bueno, con una retina muy blanca puede recuperar una visión si las membranas limitante externa y las bandas de fotorreceptores están conservadas. Esa no es propiamente que entre más blanca veamos la retina, hay mayor patología o va a ser más complicado, simplemente es una lesión pues transitoria. La podemos clasificar con la clasificación esta es una clasificación que se da por OCT, ahorita les voy a mostrar unas imágenes. Esta la clasifica en 4 grados, dependiendo de la estructura alterada, y nos da un tipo de un factor pronóstico, ¿verdad? En el grado 1 solamente vamos a observar una hiperreflectividad de la zona elipsoide. En el grado 2 va a haber una pérdida o un defecto aislado en la zona de interdigitación. En el grado 3 ya vamos a tener defectos en la zona elipsoide. Y en el grado 4 también se va a perder una continuidad. Y va a haber como la integración del grado 1, 2 y 3 en la 4. Y aquí es cuando empieza como el factor pronóstico desfavorable. Bueno, aquí tenemos unos OCTs donde vemos que en el grado 1 va a haber un aumento de la reflectividad de la zona elipsoide como tal y y va a haber como como un levantamiento fino, ¿no? En el espacio hiporreflectivo entre las bandas de los fotorreceptores. En el grado 2 ya hay una zona de interdigitación como tal, como ya más marcada entre la zona elipsoide y la limitante externa. En el grado 3 ya ve como que cierta como interrupción que vamos a ver de estos segmentos. Y en el grado 4 pues ya se ve como la desorganización como tal de las zonas, va a haber una interdigitación y va a haber una disrupción de la membrana limitante externa. ¿Qué debemos de revisar en el OCT? Bueno, sobre todo pues la conformación de todas las capas de la retina, el grosor foveal, que las zonas de interdigitación estén eh, pues respetadas. Si hay o presencia de líquido subretiniano y pues también la fase la interfase vitreomacular, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de hemorragias traumáticas del polo posterior. Esta puede producir hemorragia en cualquier plano del segmento posterior, este tipo de traumas. Hay que reconocer el plano para poder localizar la estructura lesionada y estimar el riesgo para los fotorreceptores. Aquí ponemos como la localización en esta tablita y la apariencia. Si está, la locación es subhialoidea, está como una apariencia en bote o de nivel horizontal. Si vemos que está intrarretiniana superficial, son las hemorragias en tipo en llama. Cuando son profundas ya son como en forma puntiforme o redondeada. Cuando es subretiniana ya la vamos a ver como una hemorragia oscura con bordes muy poco definidos. Y cuando está en el epitelio pigmentario ya vemos una elevación oscura y bien delimitada, ¿verdad?
Aquí tenemos un diagrama en donde vemos cómo se van a ver. Cuando son preretinianos vamos a ver como esta formación de bolsa, donde vemos como una especie de desnivel. Cuando son retinianas, pues ya no podemos ver como los bordes, que vemos como esta formación como de llanas. Cuando son subretinianas, pues ya vamos a alcanzar en la medida posible de ver los vasos encima del sangrado. Y bueno, cuando son por debajo del EPR, ya vemos como una especie como de abombamiento como tal, como si fuera no sé, como un honguito o un chipote. Bueno, aquí tenemos unas imágenes en donde vemos el tipo de hemorragias. ¿Alguien me puede decir cuál es esta? ¿Y esta? Ya. Como vemos, ajá, se ven los vasos. Entonces, a veces sí se puede ver, otras veces no lo podemos distinguir, pero normalmente sí podemos identificar los vasos encima de la hemorragia, ¿verdad? Vamos a hablar del agujero macular traumático. Este afecta principalmente, este es como algo muy característico en pacientes jóvenes después de un impacto contuso. Puede formar inmediatamente por la deformación súbita del globo y un estiramiento horizontal de la fobia, ¿verdad? También puede aparecer de manera diferida por una tracción vitreofobial, por degeneración del tejido lesionado o una evolución desfavorable de una conmoción macular o de un edema de Berlin. A diferencia del agujero idiopático, puede existir sin un desprendimiento de vitrio posterior completo y puede acompañarse de hemorragia, edema, una conmoción, una ruptura coroidea. Bueno, aquí tenemos una imagen de OCT donde vemos un agujero macular traumático de espesor completo. Bueno, aquí lo más importante es considerar, hacernos las preguntas si tenemos que observar o tenemos que operar. Aquí se puede dividir cuando observamos es cuando son agujeros pequeños menores a 400 micras de diámetro en pacientes jóvenes, sobre todo el tiempo de evolución que sea menor a 3 meses y que la agudeza visual esté relativamente conservada, que no haya presencia de algún tipo de membrana epirretiniana significativa también. Y bueno, las decisiones quirúrgicas es cuando son agujeros gigantes, más de 450 micros, cuando ya el tiempo de evolución del trauma con el agujero macular es más de 3 meses y no se ve una resolución por sí. Cuando la agudeza visual está desfavorable, que ha ido perdiendo líneas de visión, la presencia de membranas epirretinianas y cuando el agujero, la base sea ancha, ¿verdad? Y aquí hacemos una vitrectomía de pars plana, hacemos un peeling de la limitante interna y hacemos un intercambio de agua-aire, ¿verdad? Y podemos poner un taponamiento, ya sea con gas. Y bueno, aquí les quería enseñar esta imagen en donde vemos un agujero macular que al tiempo se fue, o sea, la primer toma es un OCT lineal del ojito, donde vemos que es a 4 días posterior a un traumatismo contuso, en donde hubo un agujero macular de espesor completo, más o menos ahí decía que era 373 micras de diámetro, ¿no? Aquí vemos la presencia de tejido de baja reflectividad por dentro de los bordes del mismo. Y la otra imagen, esta imagen es tomada al año de evolución del paciente, en donde vemos que hubo un cierre completo del agujero y bueno, también hubo una pérdida del contorno foveolar y hubo una atrofia macular, pero en sí no hubo, fue una evolución sin cirugía. Entonces es para que vean la evidencia de que los agujeros traumáticos, la mayoría cierran por sí mismos. Vamos a hablar ahora de la ruptura coroidea. Esta es la disolución de la continuidad del complejo formado por la coriocapilar, la membrana de Bruch y el epitelio pigmentario, ¿verdad? Estas rupturas la directas aparecen casi siempre en el sitio de lesión del impacto y suelen localizarse anteriormente. Cuando son indirectas, que son las más frecuentes, se producen a distancia del impacto por la formación del globo ocular y habitualmente son posteriores, temporales al disco y concéntricas a este mismo. Aquí tenemos una imagen
en donde la vemos claramente que está ahí, hay una ruptura coroidea, donde también vemos ciertas hemorragias acompañándola. Esta fue un traumatismo contuso que tuvo pues, un desenlace con una ruptura coroidea. Podemos hacer uso de imágenes como es el OCT, la autofluorescencia para ver si hay pérdida o hiperplasia del epitelio pigmentario. Las angiografías con fluoresceína nos da como el defecto como tal de la ventana, la tinción de la cicatriz. Y bueno, los angio-CTs pueden detectar la red neovascular asociada, sobre todo ya para el seguimiento del paciente. El pronóstico de este tipo de lesiones va a depender 100% de la localización, ya sea subfoveal o extrafoveal, del daño propiamente de los fotorreceptores, si hay una hemorragia macular o submacular asociada, la longitud de la ruptura y el desarrollo posterior de la neovascularización coroidea. El tratamiento como tal no es que haya un tratamiento que cierre o vaya a restaurar esta membrana de Bruch. La conducta siempre es documentar la lesión, evaluar el compromiso foveal y establecer la vigilancia como tal. Bueno, vamos a hablar de la complicación que es la neovascularización coroidea postraumática. Esta siempre hay que sospecharla antes de que empiecen con nuevas metamorfosias, antes de que haya una disminución visual tardía, que haya otra hemorragia, que haya ya presencia de líquido intra o subretiniano y que el paciente vaya a complicarse, ¿verdad? Esta es la interrupción de la membrana de Bruch va a crear como una vía para el crecimiento de vasos desde la coroides hasta el espacio subretiniano. Como tal, se va a formar la neovascularización. Esta no es muy común, o sea, solamente puede aparecer dentro del 5 al 25% de los pacientes que tengan este tipo de rupturas y la mayoría se va a manifestar durante el primer año. Bueno, el paciente casi siempre regresa por este tipo de síntomas, sobre todo las metamorfopsias, ¿verdad? Bueno, aquí como tratamiento de primera línea es la administración de medicamentos que son los antiangiogénicos y el seguimiento. Siempre hay que hacer el seguimiento activo, ya sea con un tipo de estudio de imagen. Aquí se prefiere siempre el OCT y la agudeza visual. Siempre se va a ir midiendo. Vamos a hablar de la corioretinitis escleroticaria, que esta es como la lesión traumática de espesor completo de la retina y de la coroides. Esa es como la complicación más severa, ¿no? Esta, a pesar del nombre, no es como una inflamación de la retina propiamente, sino es una consecuencia de una ruptura de la membrana de Bruch. Esta va a formarse una proliferación de la glía intensa y va a formar una cicatriz pigmentaria. La localización y la extensión propiamente va a depender de la ruptura de la membrana de Bruch precedente y no propiamente del tipo de traumatismo que ocurrió en el ojo, sino de la lesión que ocasionó. Bueno, los hallazgos clínicos siempre va a ser asociado a la agudeza visual, ¿verdad? Va a haber escotomas en el campo visual, disminución progresiva de la agudeza, fotopsias. Podemos nosotros observar celularidad en vitrio, que es el término es la vitritis. Vamos a ver las lesiones corioretinianas blanco-amarillentas como tal, con bordes irregulares y pigmentarios. Esta se puede dividir ya sea en agudo, que es durante las primeras semanas, hasta tardío, que son los años posteriores. Y aquí vamos a ver una pérdida de la retina extensa, sobre todo en la zona lisoide, va a haber atrofia del EPR, adelgazamiento coroideo y una irregularidad en la interfase corioescleral. Bueno, aquí la diferencia entre la escleropetaria y la ruptura de la coroides. La escleropetaria se destruye la retina y la coroides en todo su espesor. El trayecto es amplio o lineal. Vemos este tipo, como en la imagen que vemos, es este tipo de cicatrices. Y casi siempre está asociada a un traumatismo o proyectil de alta velocidad. No propiamente que haya ocasionado algún tipo de lesión abierta en el globo ocular, sino que es por el efecto del contragolpe. Y bueno, la ruptura coroidea, pues el trauma casi siempre es el trauma contuso directamente en el globo ocular. Ay,
Bueno, hablando de cuerpos extraños intraoculares, toda lesión por proyectil de alta velocidad es un cuerpo extraño intraocular hasta demostrar lo contrario. Hay que evaluar el mecanismo del trauma, el sitio de entrada y el trayecto que hizo este tipo de mecanismo, el material que hubo de lo que es conformado el cuerpo extraño, la localización, las lesiones asociadas a este tipo de trauma y el riesgo de infección, ¿verdad? Aquí vemos una tomografía donde vemos un cuerpo extraño señalado aquí con la flechita dentro del globo ocular. Y bueno, siempre hay que recordar que las tomografías se hacen de cortes finos. Siempre hay que saberlas pedir, menos, o sea, que son de 0,5 o 1 milímetro. Bueno, hablando propiamente del material, ¿por qué importa? Porque tenemos ciertos riesgos dependiendo del cuerpo extraño que se va a alojar en la cavidad, ¿verdad? Si es hierro, pues no podemos tener una siderosis ocular. En caso de objetos vegetales, ya tenemos más riesgo de endoftalmitis, ya sean bacterianas o fúngicas. En caso de que haya algún componente de suelo, como es la piedra o contaminantes de polvo, puede haber ya sea una combinación microbiana compleja, ya pueden ser varias bacterias. Y en caso de cobre, es descrito que puede haber una inflamación intensa también. Las conductas aquí siempre es la protección ocular rígida, la evaluación completa del segmento tanto anterior como posterior, la profilaxis con antibióticos, considerar también la vacuna antitetánica y el control estrecho del paciente. Bueno, hablando de desprendimiento coroideo y hemorragias supracoroideas, aquí tenemos el desprendimiento seroso, te va a causar una hipotonía de inflamación, va a haber elevaciones lisas y puede responder a manejos médicos. Y también tenemos la hemorragia supracoroidea, que es aquí propiamente la ruptura de los vasos coroideos, elevaciones gruesas y densas, y hay mayor riesgo de la posición y del daño retiniano. Y bueno, el espacio supracoroideo es un espacio como potencial entre la coroides y la esclera. Después de un tramo se puede llenar ya sea de sangre o de líquido seroso, que es lo que aquí está descrito. Aquí vemos una imagen donde vemos estos abombamientos como tal característico de este tipo de desprendimientos coroideos. Y bueno, cuando son muy extensos, los lóbulos opuestos se pueden tocar y dan como el signo característico del beso o del kiss durante hacemos el ultrasonido, que aquí vemos como una imagen. Aquí es lo que vamos a ver en un ultrasonido modo B, esos abombamientos en sí, y este es el signo característico. Aquí tengo otra imagen. Esta es creada, pero miren, aquí. Ese es el signo de X. Aquí vemos dos tipos de ultrasonidos, el de modo B, donde vemos la imagen clara del amobamiento per se, y aquí vemos los picos, ¿no? Del modo A, que en caso también de no tener un modo E, nos hace sospechar. Bueno, este tipo de abombamiento o de hemorragias supracoroideas puede también requerir algún tipo de drenaje si la posición está extensa, si hay dolor o hipertensión del globo ocular que sea persistente después de 2, 3 semanas, que la cámara anterior esté en atalamia, que haya desprendimientos de retina asociados o que haya un encarceramiento propiamente de la retina. Clásicamente esperamos de 1 a 2 semanas, no es una regla absoluta como tal, pero siempre vamos a darle tiempo a este tipo de abombamientos, sobre todo cuando son serosos, que haya una liquefacción y que haya como disminuya el nivel de este tipo de material que está ahí acumulado, ¿no? Antes de hacer como tal una cirugía. Y ya casi para finalizar, vamos a hablar de la oftalmia simpática. Esta es una panoveitis granulomatosa bilateral que aparece después de un trauma penetrante o una cirugía intraocular del ojo contrario, ¿verdad? El ojo lesionado se va a dominar como el ojo excitador propiamente de este tipo de patologías y el contralateral va a ser el ojo simpatizante o el afectado. Aquí va a haber una pérdida de la tolerancia inmunológica a antígenos uviales, sobre todo, y va a desencadenar una inflamación bilateral predominantemente coroidea. Las manifestaciones que nosotros vamos a encontrar en el paciente es una vitritis, engrosamientos coroideos, desprendimientos serosos como tal, y puede haber la presencia de los nódulos de Dallen-Fuchs y también puede haber como el edema de disco, y vemos aquí también las imágenes como del sunset cloud fundus o de puesta de sol en la exploración de fondo de ojo. Entonces,
como tal, la secuencia es el ojo excitador, es el ojo que tuvo algún tipo de traumatismo, va a haber exposición de los antígenos uveales, esto va a desencadenar una respuesta autoinmunitaria y va a afectar el ojo contralateral, que es el ojo simpatizante, ¿verdad? Bueno, en la imagen, aquí en la primera imagen vamos a ver múltiples desprendimientos serosos de la retina con espacios que son estas flechitas, ¿no? Que son espacios ópticamente vacíos sobre la retina neurosensorial y el EPR. Estas zonas situadas sobre el experimento se observan unas elongaciones de los segmentos externos de los fotorreceptores. Es cuando está como pasando los nodos de Dallen-Fuchs. Creo que tengo una clasificación. Hay tres tipos de nódulos, los tipo uno, tipo 2 y el tipo 3. El tipo 2 es el clásico, donde vamos a ver mire, que es la imagen A, aquí. Esos son los clásicos. Los clásicos como tal son acumulaciones bien delimitadas, que aquí las vemos señalizadas con las flechas, de células epiteloides y de linfocitos, entre la membrana de Bruch y el EPR. Y los tipo 3 que no son o sea, tan clásicos de ver, son ya como un nódulo desorganizado o roto, que va a haber como una interrupción acá, como vemos la interrupción del EPR, y todo esto es de contenido inflamatorio, de todas las células que se van a estar liberando. Eso es muy característico verlo en este tipo de oftalmias simpáticas. Las manifestaciones clínicas va a haber visión borrosa bilateral o visión borrosa de inicio en el ojo que no está afectado. Va a haber fotofobia y dolor, celularidad en cámara anterior y vitritis, desprendimientos serosos multifocales, engrosamiento de la coroide, la presencia de los nodos de Allen-Fuchs que vamos a ver en el OCT y una despigmentación coroidea tardía. También hay que entender que hay diagnósticos diferenciales como tal, como son las escleritis posteriores, los síndromes como el BOC Koyanagi Harada, que tiene todo esto, pero sí, pero es de componente autoinmune, o también puede ser de componentes bacterianos, como son las uveitis infecciosas o virales. Bueno, hay que también evaluar el Ocular Trauma Score, que este se va a dividir por puntos, o sea, mayor a una visión de 20/40 tenemos 100 puntos y le vamos a ir restando según las categorías, ¿verdad? Aquí le restamos, si hay una ruptura del globo, pues le restamos 23 puntos. En caso de algún tipo de efecto pupilar, le vamos a restar 10 puntos y lo podemos aquí como clasificar de 60 a 100. 60 es no hay percepción de luz. Cuando hay percepción o movimiento de manos, le damos una puntuación de 70, o cuando tiene la visión respetada, ya le damos 100 puntos. Y aquí tenemos como los puntajes, ¿verdad? Las categorías, que va de categoría 1 a 5. La 5, pues es la ideal, que es que el paciente no tiene una disminución de agudeza visual, que el globo está respetado. Y pues la categoría 1 es cuando tenemos un menor puntaje, que es del 0 al 44 puntos. Aquí también tenemos como la pirámide de factor pronóstico visual. Cuando es de grado 5, pues tenemos muy alta probabilidad de mejorar un 20/40 o de tener una agudeza visual de 20/40. Y cuando es un grado 1 es muy malo, que es muy baja probabilidad de recuperar una visión. Bueno, ya hablando del caso clínico del principio, donde veíamos que era el paciente que había tenido el impacto con una pelota de béisbol en el ojito izquierdo. Ahí me puede decir que ven en la foto de fondo de ojo del ojito izquierdo. Ujú. ¿Y esto qué puede ser? Ah, ajá, porque está afectada la mácula. Y esta, pues, son los sangrados que van acompañando, ¿ok? También puede, o sea, aquí vemos como la manifestación que puede haber tres tipos de lesiones en un mismo traumatismo, ¿verdad? Y aquí en el OCT, ¿qué podemos apreciar? Como estas disrupciones que hay. Ujú. Y bueno, los diagnósticos como tal es como ya mencionaba, la ruptura de la coroides, las hemorragias vítreas y la contusión macular o edema de Berlín, ¿verdad? ¿Qué, qué pronóstico le darían ustedes a este paciente? ¿Eh? ¿Bueno, malo para su visión? Malo. ¿Y qué le ofrecerían?
¿Qué le ofrecerías al paciente? ¿Eh? ¿Acusens? Creo que es la misma. Bueno, y hablando como de los mensajes finales, el tramo de cemento posterior no debe entenderse como una fotografía aislada, es un proceso dinámico. En la atención inicial debemos descartar siempre los traumatismos abiertos, documentar la visión y localizar el daño. Después debemos de reconocer las lesiones que requieren intervención urgente y aquellas que necesiten seguimiento que puedan evolucionar. Bien, amigos, esta es mi bibliografía.